Pues empecé a estudiar porque lo trabajé, tuve suerte y conseguí un trabajo en Pozas, en un bar, y me gustó. No tenía nada de experiencia cuando entré, pero me gustó mucho el ritmo. Yo siempre he sido un chaval muy cañero y dije, joder, voy a estudiar más, voy a intentar hacer algo más gordo con esto que tengo. Y al final me metí a estudiar y en eso estoy. Sí que creo que es un trabajo duro, va por temporadas, no todos los días es lo mismo, pero hay días en los que hay que estar muy preparado para estar al 100% durante todo el curso. He estado viendo las instalaciones, los recursos que tiene la escuela de Leioa, los profesores también, que son de lo mejorcito que hay, y ha superado por mucho mis expectativas, la verdad. Estoy muy contento. Porque en solo 6 meses nos han metido mogollón de teoría, temas súper importantes, mogollón de temas sobre sommelier, vinos, servicios especiales en restaurante. Estoy súper contento, es súper completo el curso para el tiempo que dura y ya te digo, súper completo. No creo que sea poco, creo que son 6 meses muy completos que no se te hacen ni cortos ni largos. Y aparte de eso, en la propia escuela tienes otros cursos, grados medios, grados superiores, que puedes elegir, que duran más tiempo y son más completos, más generales. Quiero hacer las prácticas en un negocio real, que digo negocio real, pero o sea, en el propio restaurante, en el Lukichene de la escuela, también es un negocio real, solo que está orientado a que los alumnos trabajen allí, para que aprendan. En cambio, en un negocio real ya no tienes la excusa de estoy estudiando, ya estás... digamos que es algo más competitivo, quieres dar lo mejor de ti, quieres quedarte, entonces se implementa súper bien las prácticas. Tienes que, porque se me daba bien, quería ganar dinero, pero tampoco lo veo como algo de por vida. Me gustaría dedicarme a otras cosas, al deporte o a algo que se me diese mucha suerte con los profesores, la verdad. Tenemos un partido muy bien preparados. Mis compañeros han sido la hostia, se puede aprender algo de cada uno. O sea, había uno que tenía muchas dotes con la gente, había otro que era súper trabajador y quieras que no, de esa gente se te pega algo, ¿no? Pero es que no sabría con qué quedarme, no sabría.